vamos a continuar con la serie sobre las parábolas y las enseñanzas bíblicas. Hoy toca hablar de un tema que me encanta muchísimo y tiene que ver sobre la parábola de misericordia sobre el hijo pródigo. Amén. Sobre el hijo pródigo. Antes de hablar del hijo pródigo, yo quiero recordar a los hermanos que tomaron los libros sobre el comentario de Efesios. ¿Quiénes tomaron esos libros? Levanten la mano, todo el que tomó un libro. Todo el que tomó, ay santo Dios, pero pensé que habían tomado más. Vamos a ver si en el segundo culto. Pues deben ir cumpliendo con el compromiso con Elizabeth, porque debemos enviar al hermano Plurde esos recursos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es la tercera parábola que el Señor de manera consecutiva presenta en el Evangelio de Lucas. Hablaba primero de dos parábolas. Una que presentaba una oveja que se había perdido y el pastor fue, dejó las 99 y salió a buscar esa oveja perdida y la llevó al redil y eso fue motivo de gozo. Luego habla la próxima parábola de la moneda perdida, del dracma específicamente perdido. Y esa moneda era de una mujer y esa mujer fue y salió a buscar también su moneda, limpió toda la casa y encontró la moneda. Cuando la encontró, pues hizo fiesta, llamó a sus amigas, a sus vecinas y celebró el haber encontrado esta moneda que estaba perdida. Estas dos primeras parábolas muestran dos cosas. Primero, que los perdidos son idos a buscar. La oveja que se perdió fue el pastor a buscarla al redil. La moneda que se perdió, la mujer fue a buscarla a la casa o al lugar donde la encontró. Segunda cosa que muestran es que cuando eso que estaba perdido, tanto la ovejita perdida como la moneda perdida fueron encontradas, desataron ¿qué cosa? Gozo y alegría en quien tenía a su cargo conservarla, cuidarla y protegerla. Tanto el pastor como la mujer que encontró la moneda. En la parábola del hijo pródigo, que usted conoce muchísimo, que usted ha leído muchísimo y que ha escuchado muchísimos mensajes al respecto, ahí aparece algo un poco diferente. Y es que el hijo que se va y se pierde. Pero quien sale a encontrarlo es el padre que lo ve a la distancia. Diferente a la oveja y a la moneda que salieron a buscarlo, el padre es quien sale al encuentro con el hijo cuando dice la Biblia que el padre lo vio a la distancia. Y aquí yo quiero empezar a hablar de este aspecto. El hijo pródigo. Pródigo no tiene absolutamente nada que ver con la palabra prodigio. No, para nada. Es pródigo porque viene de un verbo que es el verbo prodigar. Repita conmigo, prodigar. El verbo prodigar significa despilfarrar, significa malgastar, significa botar, desperdiciar, echar a perder. Cuando alguien está prodigando sus bienes, lo que está haciendo es echando a perder sus bienes. ¿Alguien comprende lo que predico en esta hora? Por eso se le llama el hijo pródigo, el hijo que conjuga el verbo prodigar con todos los bienes que recibió de su padre. Y el relato bíblico empieza como Jesús empezaba sus relatos bíblicos, con una gran maestría en el manejo del método de la parábola. Y empieza diciendo en Lucas capítulo 15, verso 11, tome su Biblia y tome su nota, por favor. Yo quiero ver la gente en ITCAN siempre con una nota. Además de su Biblia, traiga una libreta, traiga un lápiz. Si tenemos que ponerle en las banquetas esa libreta, ese lápiz, se lo vamos a poner. Pero queremos que anoten y que lo que anoten acá lo amplíen en la casa. Este pasaje bíblico de esta parábola, el Señor se lo comparte nada más y nada menos que a religiosos, a fariseos, a publicanos, a gente que entendían que tenían a Dios agarrado por la barba, a gente que entendían que tenían el certificado de título de un solar en el cielo. Jesús le comparte esta parábola bíblica a gente que pensaban que por sus propios méritos iban a alcanzar la gloria de Dios. Esta parábola del hijo pródigo es una parábola donde se muestra con mayor amplitud el principio de ¿qué cosa?
de la gracia. Por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe a través de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. En la parábola del hijo pródigo encontramos una ampliación, un tratado sobre la gracia y lo que teológicamente esto implica. Jesús comienza a hablarle a estos religiosos la tercera parábola de estas tres grandes parábolas de misericordia que Cristo presenta en Lucas capítulo 15. Y le dice a quienes le escuchaban: también había un hombre que tenía 2 hijos. Esto es curioso. De entrada resulta curioso porque habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y todos sabemos que los hijos, quienes la tienen de manera biológica, ¿quiénes son? Las mujeres, las madres. Pero resulta que a lo largo de toda esta parábola del hijo pródigo no aparece la figura de la madre, no aparece la figura de una mujer, lo que hace entender que este hombre le tocó levantar a sus 2 hijos solo como padre de familia. La razón más común de muerte en el tiempo de Cristo en Israel y en el mundo conocido para una mujer era el momento del parto. ¿Alguien entiende lo que predico? En el momento del parto, producto de la falta de avances médicos, las mujeres lamentablemente solían morir de manera amplia, de manera numerosa. Hoy día está de hecho una de las grandes causas de muerte de la mujer. ¿Qué cosa? La mortalidad materna. Madres, mujeres que mueren en el mismo proceso del parto. No es la mayor razón, está la hipertensión y otras enfermedades más distintas al momento del parto, producto de los avances científicos en el tema ginecobstetra, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esta madre? Se cree, se piensa, se puede llegar a la conclusión de que esta madre murió en el parto, evidentemente, del segundo hijo. Que cuando tuvo el segundo hijo, esta mujer de esta parábola, y aunque usted me diga: Carlos, pero es una parábola, pastor, es una parábola que no necesariamente eso ocurrió para nada, pero el que le estaba relatando, el que estaba dando la parábola, estaba colocando ese trasfondo, sabedor de todas las cosas, de lo que había ocurrido detrás, repito, de la vida de esa familia, de ese padre y de esos 2 hijos. Esta mujer, con su muerte, probablemente generó en el hijo mayor un resentimiento muy grande. En el hermano mayor, un resentimiento que luego lo extrapoló en contra del hijo menor. Porque ¿qué vio el hijo mayor? Antes de que tú nacieras, yo tenía a mami. Antes de que tú nacieras, mami jugaba conmigo. Antes de que tú nacieras, mami compartía conmigo. Antes de que tú nacieras, mami me acompañaba en mi momento de ocio, en mi momento de la tarea. Mami me era compañera fiel antes de que tú nacieras. Entonces yo no estoy satisfecho, pudiera decir este hijo mayor, con el cambio que el Padre Eterno me hizo. Me cambiaron a mi madre por ti. De ahí se ven entonces algunas reacciones que más adelante encontraremos del hijo mayor contra el hijo menor. Porque el hijo mayor veía en el hijo menor, que luego fue el hijo pródigo, a alguien por quien su madre había dejado de estar con él. Y todo esto es importante tenerlo como trasfondo bíblico para que lo conozcamos. Algunos dirían: pero pastor, era probable que ellos se hubieran divorciado, que hubiera existido un divorcio entre el padre y la madre de los 2 hijos. Bueno, no era muy probable eso. ¿Por qué razón? Porque para la cultura hebrea el divorcio en los tiempos de Cristo era muy escaso. Era muy exiguo los casos de divorcios con los que usted se iba a encontrar. Y las razones de divorcios eran muy específicas. O sea, una razón por la que yo me casaba con una mujer y al otro día se la llevaba de nuevo a los padres era, bueno, si cuando estábamos en el momento de la intimidad, la primera ocasión, no había sangre en la cama, pues entonces eso se llevaba. Mira, la mujer que ustedes me dieron no era virgen, se la devuelvo, ¿no?
Y otras razones pudieran ser si al transcurrir del tiempo, pues esta mujer no le daba hijos al padre, no le daba hijos a su esposo, también podía por esa razón ir y entregarla. Lo mismo si había fornicación, si había adulterio. Es evidente que sí hubo hijos, o sea que el motivo de la no procreación no era una razón para divorciarse. Por eso algunos preferimos pensar que esta mujer murió durante el parto del segundo hijo. Esto nos va a ayudar a entender en el trasfondo de esta parábola del hijo pródigo algunas reacciones. El menor de ellos, en el verso 12, el menor de ellos le pide al padre algo inaudito, algo que quienes escuchaban a Jesús relatar esta parábola probablemente estaban pensando, pero que tú estás enseñando algo, Rabí, algo que no ocurre aquí en Israel. ¿Qué cosa no ocurre aquí en Israel? O que un hijo le pida a su padre su herencia en vida. El padre, que evidentemente se trataba de un padre con potestades, de un padre con propiedades, de un padre que había trabajado, que había sembrado y que ya estaba en la edad de cosechar. Se trata de un padre con dinero. Se trata de una familia que tenía posibilidades económicas, una familia que podía tener un anillo para el hijo, un anillo de oro, una familia que podía tener diversidad de toros, entre ellos un toro engordado. Ese toro engordado tiene una característica especial, es que mientras los demás toros se alimentaban con pastos, el toro engordado se alimentaba con granos selectos y escogidos. Por eso alcanzaba un nivel de engorde superior a los demás toros que tenía ahí en el hato. O sea, se trataba de un hombre que tenía esclavos, que tenía siervos, que tenía empleados, que tenía haciendas, que tenía potestades económicas, propiedades económicas. ¿Cuándo es que se hereda en Israel? ¿Cuándo es que el hijo tiene derecho a heredar? Cuando el padre muere. Por lo cual, al este hijo decirle al padre, dame mi herencia, ¿sabe qué le estaba diciendo al padre? Muérete, quiero que desaparezcas, quiero que te mueras. Estás durando mucho tiempo. Y entre nosotros hay gente que dura mucho tiempo. Es más, yo he conocido gente que se han consumido toda la herencia que le iban a dar a sus hijos. Y he escuchado hijos que me han dicho, pastor, mire, de verdad, el viejo, el ritmo que va, se va a consumir todo y nos va a dejar en la calle a nosotros. Pero usted fue que trabajó eso. Usted fue que sudó esa propiedad. Usted fue que trabajó esa herencia. Deje que el hombre consuma en vida todo lo que él trabajó. Y si le queda algo, entonces usted lo hereda. Si no, pues trabaje como tiene que trabajar cada quien con el propio sudor de su frente para ganarse el sustento de su vida. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Bueno, y lo último que se están inventando son una serie de esquemas, de modelos para dejarle herencia a los hijos sin que los padres desaparezcan. Hay una historia muy antigua que dice de un padre que le distribuyó en vida la herencia a todos sus hijos. ¿Y sabe qué pasó con el tiempo? El padre tuvo que salir a la calle a mendigar para poder subsistir, porque las esposas de sus hijos y los esposos de sus hijas se negaron a que sus hijos, los herederos directos, mantuvieran al padre que le entregó toda la riqueza. Oiga, qué locura más grande esta, ¿no? De manera que todo esto se ve con este deseo de este muchacho de pedirle al padre, dame mi herencia ahora, dame lo mío ahora. Le estaba diciendo, muérete, muérete. Y fue lo que se quedó en la mente de quienes estaban escuchando al maestro hablar en ese momento. Con eso ese muchacho estaba demostrando que más que amar al padre, amaban las cosas del padre. Que más que querer la vida de su padre, quería los beneficios materiales que la vida de su padre le dejaba a ellos. ¿Usted sabía que hay gente que aman más la gloria de Dios que al Dios de la gloria? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aman más las bendiciones de Dios que al Dios que bendicen. Aman más al Dios que nos sana, a la sanidad de Dios que al Dios que nos sana. Aman más a la provisión de Dios
que al Dios que provee. Hay un soneto que se llama el soneto de Cristo crucificado, escrito en la Edad Media, es anónimo, que dice de la siguiente manera: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muévete el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muévenme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Dele ese aplauso al Señor. No me importa, me das o no me das, yo te amo, Jesús. Me sanes o no me sanes, yo te amo, Jesús. Me dejes caer en la crisis o no, yo te amo, Jesús. Porque te amo no por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. Tú eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes, eres mi amigo fiel, eres el único que no me va a desamparar nunca, el único que no me va a dejar solo en ningún momento. También estaba reconociendo algo, y algo bueno tiene este proceso de este muchacho. ¿Qué cosa? Él estaba reconociendo que los hijos heredan. Estaban reconociendo ese en su error, en su pecado, en su locura humana. El hijo pródigo, al pedirle la herencia al padre, estaba admitiendo: padre, como hijo, yo tengo un derecho, aunque es futuro, pero lo quiero explicar desde ahora, un derecho a heredar. Esto tiene una enseñanza bíblica profunda para nosotros. ¿Qué cosa? Hijo. ¿Quién es hijo? Levanta la mano el que es hijo en este lugar. El que es hijo de Dios, la que es hija de Dios. Usted tiene derecho a herencia. Usted tiene derecho a heredar. Y este muchacho, aunque cometió el error de pedir su herencia futura, ahora en el presente, nosotros podemos también copiar lo bueno de este hombre. ¿Qué cosa? Que las herencias que Dios tiene para sus hijos, que somos nosotros, podemos comenzar a pedirlas desde ahora. Comienza a pedir la plenitud de vida. Cristo es plenitud de vida. ¿Alguien lo sabe en este lugar? Cristo es el todo. No necesitamos nada más. En Cristo estamos completos, dijo el apóstol Pablo. En Cristo estamos llenos. En Cristo tenemos la plenitud de nuestras vidas. No nos hace falta más nada. No nos hace falta el mundo. No nos hace falta la carne. No nos hace falta el pecado para vivir con la plenitud que Cristo nos tiene. En la cultura judía, es bueno que sepa, iglesia, que en la cultura judía al hijo mayor le tocaba el doble de la herencia de lo que le tocaba a los demás hijos. Por ejemplo, había 5 hijos que eran los herederos. La herencia se dividía entre 6. Ojo, iglesia, me van siguiendo, ¿verdad? Había 5 hijos que iban a heredar. Bueno, pues la herencia se dividía entre 6. Y al hijo mayor le tocaba 2 porciones de esas 6. Por lo cual las otras 4 porciones se distribuían de una en una para los demás herederos. ¿Se entendió eso, verdad? No hay confusión con eso. Ahora bien, en este caso, que solo había 2 hijos, la herencia se va a dividir de la siguiente manera: entre 3. Había 75 millones de dólares para la herencia y nada más hay 2 herederos, pues se dividía de la siguiente manera: entre 3. Cada hijo iba a tocar 25 millones de dólares, pero el mayor iba a tocar 2 veces 25 millones de dólares. O sea que el mayor le tocaba 50 millones de dólares y al menor le tocaba 25 millones de dólares. Esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de darle al primogénito el doble de lo que le tocaría a cada uno de los herederos? Bueno, porque el primogénito tenía que encargarse de la familia a partir de la partida del padre. Murió el padre, que era la cabeza de la casa. Tú, como hijo mayor, tienes que hacerte cargo de toda la familia. Tienes que cuidar la madre. De ahí viene la preocupación de Cristo cuando estaba en la cruz, que le dice a Juan: Juan, yo soy el primogénito de María, tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, como yo soy el primogénito, yo me voy. Como yo me voy, María va a quedar desprovista de protección del primogénito, porque José, todo indica que había muerto. Entonces Cristo, antes de irse,
garantiza que su madre María, como primogénito, en la cruz Cristo, ante esa expresión, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo, estaba cumpliendo con un rol judío de cada primogénito, que era salvaguardar a su madre y a sus demás hermanos. Por eso le dijo a Juan, Juan, encárgate de mami, porque yo no voy a estar aquí ya en el taller haciendo mi trabajo de carpintería para mantenerla. Y así lo hizo Juan, hasta que María partió de esta tierra. Juan se hizo cargo de la madre de Jesús. Y esto también nos trae otra pregunta. Si este muchacho era el primogénito, era el mayor, era el heredero de la doble porción, por así decir, de lo que tocaba a los demás hijos, se ve una ausencia terrible de este muchacho en esa conversación. En esta conversación donde el hijo menor le está diciendo al padre, papi, dame lo que me toca. Y me llama mucho la atención esto, y quiero que nos vayamos al texto de manera mucho más profunda. El menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de los bienes. Anota esta palabra aquí, bienes. Esta palabra bienes, en el griego original, utilizada en este episodio bíblico, es sinónimo de propiedad. Él le está diciendo, papi, dame la parte de las propiedades que a mí me corresponden. Ojo con eso. En esa conversación no aparecía por ningún lugar el hijo mayor. No aparecía. Pero ¿qué ocurre más adelante? Que el padre, y eso también me llama mucho la atención, el padre no le puso objeción al muchacho. El padre no cuestionó al muchacho. El padre no le preguntó, pero mi hijo, tú sabes que eso no se hace aquí en Israel. Tú sabes que eso no es parte de nuestra tradición. No es parte de nuestra cultura ni de nuestro derecho el repartir la herencia en vida. Eso no se hace. ¿Por qué tú quieres hacer que yo te haga esto? El hombre no reprochó nada, no cuestionó nada. Y eso, ¿verdad? Como que nos llama a inquietud. ¿Por qué él no hizo eso? Y pidiéndole al Señor revelación en este texto, ¿sabe lo que recibí de parte de Dios? Hay ocasiones que insistimos tanto en algo para con Dios, que Él nos dice, está bien, tienes tanto tiempo orándome por ese carro, está bien, ve y cómpralo, ya, yo no voy a hacer más nada contigo, ve y cómpralo, pero ese carro no te conviene. Y hay veces que queremos entrar en una relación con alguien y porque nos cae tan bien, señores, que me cae tan bien esa persona. Para usted casarse con alguien, esa persona tiene que gustarle. No se enamore, no se junte con nadie que a usted no se le paren los pelitos cuando está al lado de esa persona. Si a usted no se le erizan los pelos cuando está al lado de ese alguien, no se junte con esa gente que va a sufrir. Eso es lo primero, olvídese de eso. Que oración, ayuno, yo creo en eso. Pero usted tiene que sentir algo por esa persona. Si usted ve que nada pasa en su cuerpo cuando esa persona está al lado suyo, pues órele al Señor para que pase algo. Cuando pase algo, usted continúa con eso. ¿Sí? Tengo que predicarle las cosas como son. No, que una mujer que ora, que ayuna, eso es de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero tú sientes algo cuando estás al lado de ella. No siento nada, pastor. Pues órele al Señor para que ponga en usted ese sentir. Porque eso es lo que le va a dar vida y permanencia en el tiempo a esa relación, ¿no? Cuando Adán veía a Eva, mire, había que agarrar a ese hombre. El hombre volaba por los aires, patada voladora, salto mortal, de todo. Porque tiene que haber eso. Eso tiene que existir para que la relación funcione. Y qué bueno que Dios lo puso. Que Dios puso esos sentimientos en nosotros. ¿Qué ocurre? Que el hombre ve que está pidiendo sus propiedades el hijo menor. Y él no se la niega, él se la da. Y ahí es donde entra entonces las dos voluntades de Dios. Repita conmigo, dos voluntades. Dios obra y se manifiesta en dos voluntades. Una voluntad perfecta. Diga conmigo, voluntad perfecta. Anote eso, que eso usted no lo va a oír en las redes sociales. Anote eso. Voluntad perfecta. Es la voluntad por medio de la cual Dios cumple, hace y ejecuta su propósito exacto que satisface su pleno deseo. Por ejemplo, mi hijo, yo quiero que renuncies a ese empleo. Vamos a poner otro ejemplo. Mi hijo, no quiero que cojas ese empleo. Entonces usted va y no coja ese empleo. Usted cumplió con la voluntad perfecta de Dios. O sea, la voluntad que satisface el deseo de Dios. Y luego está la voluntad permisiva de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? No, Él permite que las cosas ocurran, aunque no sea el deseo exacto de Él para con nosotros que eso ocurra. ¿Están entendiéndome lo que predico en esta hora? En esta voluntad permisiva mucha gente se ha dejado engañar
¿Y por qué ha visto? Bueno, Señor, yo tengo que ir a ese lugar. Te pido que me guíes, que me cuide, que me proteja. Pero ya Él te dijo en su voluntad perfecta: vete, mi hijo, que yo voy a estar contigo. No, tú te fuiste, tú oraste, y porque oraste, ya crees que Dios va a cumplir tu deseo, porque Dios es una lámpara de Aladino que tú la flotas y después que la flotas salen todos tus deseos hechos realidad. Porque hay gente que creen que Dios es empleado de ellos y Dios no es su empleado, nosotros somos sus siervos. Y es lo que este padre hizo. Tú me estás pidiendo eso, no hay problema. Entonces el hombre vino, y me encanta lo que hace al final. Vete conmigo en el verso 12, Lucas capítulo 15. En el verso 12 dice: y les repartió los bienes. Al final del verso 12 dice que el hombre, el padre, le dio los bienes. Pero me llama la atención cuando voy al griego original a traspasar este pasaje bíblico. Y usted sabe cuál fue la palabra que utilizó Lucas para referirse a los bienes que el padre le repartió a los hijos. Primero, se los repartió a los dos. Aunque el mayor no pidió su herencia, el padre lo llamó a los dos y le dijo: mira, esto es tuyo, este 25% de lo mío es tuyo, y este 50% de los míos es tuyo. El 33%, perdón, este 66% es tuyo y este 33% es tuyo, le dijo al menor. Se lo repartió a los dos. Váyase conmigo al verso 12 y dice: y les repartió los bienes. O sea que a los dos Él le dio sus respectivas herencias en vida. Pero ¿cuál es la palabra bienes? Yo digo, pero Dios mío, ¿pero y por qué? ¿Por qué utilizas ese término griego que le voy a compartir ahora para referirse a los bienes? ¿Sabe cuál fue el término griego que Lucas utilizó ahí para referirse a que el padre le repartió los bienes? Es la palabra bios. Repita conmigo, bios. La palabra bios en griego significa vida. De ahí viene biología, de ahí viene bioética, de ahí vienen todos esos conceptos científicos que vinculan a la vida. Le entregó, dice Lucas, y les repartió los bios. Y cuando usted traduce la palabra bios al español, se va a encontrar con que la palabra bios significa vida. Y el padre le repartió la vida a los dos hijos. Y el padre le entregó la vida a los dos hijos. Y siguen algunos más traduciendo la palabra bio. Y dice, le repartió los medios para mantenerse vivo. Esa es la vida. Le dio el bios, le dio las herramientas, le entregó como herencia los instrumentos para que se mantengan los dos con vida. Eso es lo que el padre le da a los hijos. A veces estamos pidiendo disparate, a veces estamos pidiendo cosas vanas, estamos pidiendo cosas que no sabemos si nos convienen realmente o no, pero el padre nos da Dios, nos da vida y nos la da a través de Cristo abundantemente y sin reproche. Eso es lo que el padre tiene para ti, no algarrobas como la que fue a comer ese muchacho en el otro país, no miseria como la que fue a vivir lejos de la casa del padre, mientras el padre le dio vida y lo envió lamentablemente con vida. Pero digo lamentable porque el muchacho se fue a otra ciudad, a otro país, a otra cultura, con otras tradiciones, y dice el texto en el original griego que se fue por un largo camino y se adentró no en una ciudad, sino en un país diferente. Cuando habla de un país diferente, está hablando de una cultura diferente, de una historia diferente, de una vida diferente. Y más adelante veremos, ya en la segunda parte, en el próximo servicio, veremos cómo, aunque el muchacho malgastó las propiedades, dice el texto original, que malgastó las propiedades, cuando dijo que dilapidó sus bienes, mas no gastó la vida, porque la vida la da Dios y Dios es quien dice cuándo ésta debe volver a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en el verso 13, después que el padre le había entregado su herencia en vida a este muchacho, dice en el verso 13 que no muchos días después, en un español muy dominicano, lo que está diciendo es que no pasó mucho tiempo, el hijo, juntando
juntándolo todo, o sea, el hijo menor, al que conocemos como el hijo pródigo, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Borre la palabra provincia y ponga ahí país. Se fue a un país apartado, como dice el original griego, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sustituya la palabra perdidamente y bórrala y sustitúyala por la palabra de manera delictuosa, de manera contaminada, de manera pecaminosa. Así fue como él gastó el dinero que le dio su padre. Pero me llama la atención lo que ocurre en la entrada de este versículo. La manera acelerada en que el hijo menor, que es el hijo pródigo de esta parábola, vendió los bienes de su padre. Su padre le entregó las propiedades que le tocaban, que en este caso equivalía al 33% de la herencia, porque había que darle el 66% al hijo mayor, porque al hijo mayor le toca, dije, la doble porción de la herencia que le toca a cada uno de los hijos en la cultura hebrea. Y dice la Biblia que juntando este hijo todo lo que el padre le había dado, ¿en qué tiempo lo juntó? Y quiero ponerlo de manera muy contextualizada. Tomó las vacas que le tocaban, tomó las tierras que le tocaban, las ovejas que le tocaban, los caballos que le tocaban, las casas que le tocaban. ¿Y sabe lo que hizo ese muchacho? De manera acelerada vendió todo lo que el padre le entregó como herencia. Lo hizo líquido, lo hizo dinero, lo convirtió en efectivo que él pudiera llevarse ¿a dónde? Al país lejano donde iba. ¿Por qué la Biblia señala esto? Señala que se fue a otro país para decirnos a nosotros que este muchacho quería independencia del padre. Cuidado con la independencia que a veces buscamos. Usted y yo no somos seres independientes. Usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo no somos libres pensadores. Usted y yo tenemos el pensamiento de Cristo. Usted y yo no hacemos lo que nos viene en gana. Usted y yo hacemos lo que el Espíritu Santo nos guía a que hagamos cuando Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted y yo no somos autosostenibles. Usted y yo no somos autosuficientes. Nosotros dependemos del Dios de Israel que abastece toda nuestra necesidad. Este muchacho quería autodeterminación. Si la independencia que tú estás buscando es una independencia de Dios, te pido que retractes esa decisión. Te pido que eches hacia atrás esa decisión. Depende de Dios. Depende de Dios. En todo el sentido de la palabra, depende de Dios. Porque ese nunca te va a soltar en banda en medio del océano. Ese nunca te va a dar cuerda, te va a soltar la cuerda cuando ves que te estás yendo por el despeñadero. No, el Dios de Israel siempre te va a sostener de su mano derecha. Dice el profeta: yo estaré contigo cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Yo soy tu sustentador, el que te guarda y te protege de mi mano derecha. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Ese es el Dios de Israel. E Israel es el ejemplo más vívido de lo que le estoy diciendo. La historia secular establece que para hoy Israel no debía existir. Único pueblecito humilde en el centro de Asia, ahí en el Medio Oriente, con todo alrededor enemigo de Israel. Sin embargo, Israel está ahí de pie, como el reloj profético de Dios, diciéndole a las naciones que Israel no depende del hombre, no depende de su ciencia, no depende de su tecnología, no depende de su historia, depende del Dios que le dijo a Abraham: sal de Ur de los caldeos y de tu parentela, que yo haré de ti una nación fuerte, poderosa, grande como las estrellas del mar e innumerable como las arenas, como las estrellas del cielo, innumerable como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces no va a perecer Israel, porque quien le sustenta es el Dios de la eternidad, el Dios de los siglos. Yo te lo digo a ti en este día: tú no vas a perecer. Tú no vas a perecer. El enemigo no va a contar tu historia como una historia de fracaso. No, el enemigo tendrá que tragarse sus palabras.
Y declaro una palabra profética sobre ti con relación a tus enemigos. Contra ti vendrá por un camino los enemigos tuyos y tendrán que salir huyendo por 7 caminos, porque los vamos a dividir en 7 de la paliza que el Dios de Israel le va a dar a los que te enfrenten y a los que quieran destruirte. Ese es el Dios que nos sustenta. El hijo menor se fue a otro país, sí, como diciendo: yo quiero alejarme de mi historia, yo quiero alejarme de la gente con la que he crecido, con la que he convivido. Yo quiero empezar una nueva vida. Pero ¿qué nueva vida, chico? Ya la nueva vida la tienes al lado del Padre. ¿Alguien dice amén? La nueva vida está al lado del Padre. La nueva vida está en la casa, con tus hermanos, con el Espíritu Santo abrazándote como nos ha abrazado en este día. Si estás en la casa y estás tranquilo y estás bendecido, bendecida, y estás prosperado, prosperada, y estás sano, estás sana, si estás en paz, si no tienes estos problemas, que aunque vengan esos problemas, tú sabes que no son tuyos, porque cuando estás en Cristo los problemas no son tuyos, son del Dios que te dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Trae tus problemas a los pies de Cristo. Entrégale tus problemas a Cristo. Junto con las adoraciones, junto con las alabanzas a su nombre, tráele los problemas. Ese es el deseo de Cristo. ¿Por qué vivir tan cargado? Suelta las maletas, abra los brazos así, ábralo sin darle al que está al lado. Ábralo, suelta las maletas, vive libre, respira hondo, respira profundo, vive en paz. Ten paz, te dice el Señor. Miren, ese hijo menor que se fue a otro país quería algo diferente. ¿Ustedes han escuchado gente que han dicho así? No, yo me voy porque yo quiero algo diferente. Yo quiero como escuchar algo distinto. Yo quiero oír una palabra diferente, ¿no? Quiero ir a otro grupo a adorar. A ver si todo es verdad, que todos adoran tan bien como el de Iscan, ¿no? Déjame probar. Cuando llegan a otros sitios se encuentran ahí con gente roncando. En la iglesia hay gente que ronca en la iglesia. No aquí, en otras iglesias. Aquí no lo dejamos roncar, no, para nada. Porque el que está roncando y viene un hermano y le da un codazo por el lado: avívate, que el Espíritu Santo está aquí en este. Pero hay iglesias que tú te sientes, te pones a roncar, y cuando miras para el lado el otro tiene más rato que tú roncando. Aquí no. Entonces no inventen. Quédense en la casa adorando al Señor. En la casa hay pan, en la casa hay paz, en la casa hay bendición. En la casa estamos los que te conocemos, en la casa estamos los que te amamos, en la casa estamos los que oramos por ti, en la casa estamos los que te buscamos. Porque yo les digo a la gente: óyeme, si tu ausencia se nota, ¿cuánto más no se nota tu presencia? Sí, porque hay gente que me dice: padre, yo me ausenté a ver si me llamaban, porque yo siempre estoy presente y nunca me llaman, nunca me buscan. No te van a buscar ni te van a llamar, porque como el hijo mayor, tú estás siempre en la casa, chico. Y todos los bienes de la casa son tuyos, y todo te pertenece. Lo que pasa es que tú nunca me has pedido el becerro gordo. Pídeme el becerro gordo para que tú veas que te lo vamos a picar aquí en la casa. ¿Alguien dice amén? La palabra griega que se utiliza para referirse a los bienes, en la expresión que Lucas utiliza cuando dice que el chico desperdició los bienes, habla Lucas de propiedades, de cosas materiales. Y esta misma palabra bienes contrasta con la palabra bienes que utilizó Lucas cuando dijo que el Padre repartió los bienes. Cuando Lucas dijo antes de este versículo que el Padre repartió los bienes, repartió, la palabra bienes, como dije, es bios, repartió vida. El Padre de esta parábola es paralelo a Dios, el Padre. Sin embargo, cuando el Hijo se fue al otro país a dilapidar lo que recibió, no dilapidó el bios, sino que utilizó otra palabra griega, Lucas, para referirse a bienes, y es la palabra que significa propiedad en español. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque te alejes del rey, aunque te alejes de la casa, en ti se colocó una vida que el mundo, el pecado y el infierno no podrá destruirla. Así que vuelve a la casa, porque la activación de la vida no se ve fuera de la casa. La vida se activa fuera de la casa. Hay gente que sienten vida cuando están en la casa, y aunque esa vida esté dentro de ellos, cuando se alejen de la casa, no van a sentir lo mismo que sentían estando aquí en la casa. La forma como desperdició las propiedades recibidas por el Padre fue disoluta. Y esta palabra no está muy clara.
Cuando usted escucha el término disoluto, bueno, disoluto, se emborrachó el muchacho, se metió en las drogas, que se puso con prostitutas y con prostitutos, uno nunca sabe, ¿no? Y muchas cosas hicieron. La palabra disolución es un abanico muy grande, pero me llama la atención que el mismo Evangelio de Lucas y en la misma parábola aparece alguien que descifra qué era lo que Lucas quería decir cuando habló de disoluto. ¿Sabe quién lo descifra? El hermano mayor. El hermano mayor, cuando el padre recibe al hijo, al menor, al hijo pródigo, el hermano menor le dice al padre: ajá, ese tu hijo que gastó tu herencia, tu dinero, en rameras y en prostitutas. Óigame, nadie había revelado eso hasta ahora. Quien revela en qué fue que el muchacho gastó los cuartos fue su hermano mayor. O sea, la palabra disoluta es abierta por el hermano mayor. Y esta reacción del hermano mayor viene por algunos aspectos que describimos en la primera parte de este mensaje. El verso 14 de Lucas 15 sigue hablando sobre este relato hermoso. Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no le quedaba ni un quiquí, ni una motita le quedaba a este muchacho de todo el dinero que se llevó para ese otro país, pues ¿saben qué? Surgió simultáneamente a esa debacle económica, a esa quiebra económica de ese muchacho, vino entonces una quiebra en la economía de ese país. Te voy a revelar algo, iglesia, en esta hora. A toda quiebra moral le sigue una quiebra económica, política y social. Cuando una nación se corrompe en todo el sentido de la palabra, los tiempos de crisis económica para esa nación están pronto a venir. Cuando un hijo de Dios, bendecido, prosperado y en victoria, decide corromperse y negar su fe, la crisis económica también le va a continuar inmediatamente después de esa crisis moral. Si Dios te sentó, iglesia, en lugares celestiales, si ya tú estás sentado en los lugares celestiales donde Dios te ha colocado, si te tiene en una mesa linda, si te tiene con gente bonita, si te tiene con propósito, si Él te ha hecho un agente de destino, no inventes apartándote de la casa del Padre. No te alejes del Padre, quédate con el Padre, quédate con Él y espera a su tiempo la herencia que a ti te ha tocado. Espera a su tiempo, porque a su tiempo Dios obrará en tu favor. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Y dice la palabra que lo gastó todo y que vino una hambruna grandísima en ese pueblo. Este muchacho violó, anota esto, el principal principio de la economía bíblica. El principal principio de la economía bíblica es el principio de la ley de la siembra y la cosecha, que lo puso en práctica como estadista José. ¿José qué hizo? José sembró en tiempos de vacas gordas y cosechó en tiempo de vacas flacas. Este es el principio de la economía. Si todos los presidentes y reyes del mundo se llevaran de lo que hizo José, no hubiera un solo país pobre en la humanidad. Cuando haya abundancia, vamos a ahorrar, Andrés. Cuando haya mucho dinero, Fausto, vamos a ahorrar, vamos a guardar. Guardar no es meterlo en una caleta, no. Hacer inversiones fructíferas, hacer inversiones que perduren, que se le agregue valor en el tiempo, para cuando vengan las vacas flacas, nosotros tenerle donde agarrarnos. Alguien dice amén. Pero me molesta a la gente que después que lo cancelan es que le dice a la familia: tenemos que ahorrar, ya no hay dinero. ¿Y qué vas a ahorrar, caramba? Ya no tienes que ahorrar, ya no hay dinero. Quebró el negocio, ahora vamos a ahorrar. Vamos a contratar nada más una mujer para que trabaje aquí, el chofer lo mandamos. No, eso era antes. Cuando hay dinero es cuando hay que ahorrar. ¿Para qué? Para cuando vengan las vacas flacas, nosotros poder ser los más beneficiados. Imagínense esto. Imagínense que este muchacho, en vez de malgastar lo que le dio su padre, lo hubiera ahorrado en ese país alejado de la casa de su padre. ¿Sabe quién hubiera sido ese muchacho ahí? Hubiera sido un Rockefeller cualquiera. Hubiera sido un Rothschild cualquiera.
Hubiera sido un Warren Buffett cualquiera en esa zona, porque hubiera visto las oportunidades de hacer grandes negocios. ¿Saben por qué? Porque iba a tener el dinero para hacer esos grandes negocios. Porque las oportunidades nada más son vistas por los que están en el lugar indicado, en el momento indicado, con la gente indicada y en las condiciones indicadas. Esos son los que ven las oportunidades. Solo esos ven las oportunidades. Y por lo general esas oportunidades van acompañadas de gente que supo aplicar el principio de José. ¿Alguien se compromete conmigo a aplicar ese principio económico? Ahorre, invierta, para cuando lleguen los tiempos malos, mire, usted puede estar firme, puede estar de pie. Este muchacho no hizo eso. Dice el verso 15, y se fue, y se arrimó. La palabra que utiliza el griego para hablar acá de se arrimó. El muchacho en la quiebra se arrima a un ciudadano de esa ciudad, de ese país distinto. La palabra arrimarse es adherirse. Se adhirió a ese otro ciudadano. En otras palabras, le dijo a ese otro ciudadano, mira, yo quiero ser un apéndice tuyo. Yo quiero ser alguien que tú uses para lo que tú quieras. Y el tipo le dijo, para lo que yo quiera. Pues ven, para que me críe unos cerdos que tengo acá. El hombre sabía que el muchacho era judío. Lo sabía por su acento, por su color. Y hasta, sabe Dios, hasta por su religión. Y como una manera de humillarlo más y más, le pone un oficio vergonzoso para los judíos. A los judíos le estaba prohibido comer cerdo y criar cerdos. Entonces ese fue el oficio que le pusieron a hacer. Vas a cambiar la casa de tu padre por una posilga. El que sale de esa puerta, el que sale de la casa del padre, el que abandona el camino del evangelio, no ha hecho otra cosa. Lo dijo Jesús, no yo, que lo que hace el cerdo, que tú lo lavas, lo pones bonito. Oiga, me lo puede tener como una mascota en una torre, en el piso 20 de una torre de aquí de Naco. Lo puede tener como una mascotita ese cerdo, con polvo bien bonito, y hasta lo abrazamos, porque está limpio, Julio, está limpio. Pero vaya y suéltelo al lado de una cañada, y usted verá cómo va a ir y se va a revolcar en el lodo. Eso es lo mismo que lo dice Jesús, eso no lo digo yo. El que abandona la casa del Padre, como lo hizo el hijo pródigo, lo que está haciendo es volver al lodo de donde salió, como lo hacen los cerdos. Aquí no hay gente de esa, ¿verdad que no? Y se arrimó al hombre, y el hombre lo puso a criar cerdos. ¿Y sabe lo que pasaba? Que no había quien le diera comida de seres humanos a ese ser humano. Tanto era el hambre que tenía ese muchacho que anhelaba comerse la comida que el cerdo se comía, los cerdos se comían en la posilga. ¿Qué cosa? Algarroba. La algarroba es un fruto que el aparato digestivo del cerdo puede procesarlo, puede digerirlo, pero el aparato digestivo del ser humano no está preparado para consumir ese tipo de producto. Entonces este muchacho ahora, que tenía las 3 calientes, gloria a Dios por lo que tiene las 3 calientes, tenía las 3 calientes, antes de levantarse ya estaba ese omelette listo, ahí mi alma alaba a Cristo. Antes de cepillarse, antes de poner los pies, ya había una vaca exclusiva ordeñada para ese individuo. Hay que estar loco para abandonar al Padre. Óigame, para irse de la casa del Padre, sinceramente, hay que estar loco para abandonar la gloria que Él nos ha dado, para abandonar la gracia que Él ha puesto en nosotros, para abandonar la felicidad, el motivo y las razones de vivir que Él ha puesto en nosotros. Hay que estar bastante loco. Y este muchacho deseaba comer lo que esos cerdos comían, pero no podía comérselo. No podía comérselo, no porque nadie se lo impedía, no, estaba ahí porque él era el que criaba los cerdos. ¿Y quién impedía que en una de esas vueltas que él daba agarrara un chin de algarroba y se la metía? No, pero él sabía que no podía digerirla. La algarroba no podía digerirla. Entonces ahí es cuando vuelve en sí. Oh, gloria al nombre del Señor. Volver en sí es como recuperar la razón. El muchacho volvió a ser razonable y dijo, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Pero qué es lo que yo he hecho? ¿Pero yo me volví loco? ¿Yo la maqué? ¿Han escuchado esa frase, verdad? Yo la maqué porque yo lo tenía todo y ahora mira, ni siquiera lo que los cerdos tienen, que yo lo anhelo comer, me lo puedo comer. Y viene el momento del arrepentimiento, el momento necesario del arrepentimiento. Y dice,
he aquí me levantaré. ¿Quiénes se han levantado en este lugar? Levante su mano, levante su mano. Todo el que se levanta, mire, levántese. Si cae 10,000 veces, 10,000 veces levántese. Si cae de noche, no importa. Si cayó, trate de no caer, pero si cayó, levántese. El suelo no es el lugar de los príncipes. El suelo no es el destino de los hijos del rey. El suelo no es el destino de los que tienen padre. Y usted tiene padre. Así que levántese del suelo. No importa cuán profundo sea el suelo en el que haya caído, porque hay un padre en la casa que lo está esperando para restaurarle, para levantarle, para ponerle ropa de rey, de príncipe, darle el anillo del hijo y ponerle el manto de heredero nueva vez. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y el muchacho se sacudió y volvió para la casa del padre. Pero me llama la atención lo que ocurre. Y es que el padre estaba haciendo exactamente lo que hacía Penélope cuando esperaba ya en la Odisea, esperaba a Ulises. Ulises se fue en una ocasión a las travesías marítimas. El tiempo ha pasado mucho. Y se fue Ulises a conquistar los mares. Y Penélope se paraba entonces en la orilla todos los días a esperar a su Ulises. ¿Y sabe qué? Era hermosa, era bella. Y la gente le decía a Penélope: mira, Ulises no va a volver jamás. ¿Por qué no te casas conmigo? Te voy a dar un hogar, te voy a dar una familia. Ulises no va a volver. Ulises era el amado de Penélope. Y Penélope durante el día tejía un paño. Estaba todo el día tejiendo. Y le decía a todos sus pretendientes y a todos sus enamorados: cuando termine de tejer este paño, me voy a decidir por uno de ustedes. ¿Y sabe lo que hacía Penélope en la noche? Desbarataba el paño. Desbarataba el paño. Y nunca terminaba de surcir, de tejer más bien ese paño. Este padre se pasó la vida que ese hijo tuvo fuera en ese otro país. ¿Sabe dónde? En la ventana, con los binoculares. Un telescopio tal vez tenía para ver si el muchacho regresaba. Y dice la Biblia que a lo lejos lo vio. Oh, gloria al nombre del Señor. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero decirte en esta hora que estás aquí no porque tú lo decidiste. Estás aquí porque el Padre te vio. Quiero decirte que eres salvo, redimido, regenerado y transformado, no porque tú lo quisiste, sino porque la gracia del Padre te alcanzó. Quiero decirte que hoy tienes ese rostro que tienes, tienes esa esperanza de vida que tienes, tienes estos propósitos y motivos para vivir que tienes, porque el Padre te ha estado esperando. Y qué bueno que estás en la casa, porque ¿sabes qué? Cuando estás en la casa hay motivo de fiesta. Y fue lo que hizo el padre. Y desde que vio que el muchacho venía a la distancia, salió corriendo. Esto tiene un significado muy grande. Los judíos, los sacerdotes y los judíos piadosos no corrían. ¿Saben por qué no corrían? Porque cuando corrían, al levantar cada pierna, mostraban parte de su piel en la pierna. Y eso era vergonzoso. Eso era algo abominable. No podía el padre judío mostrar sus piernas. Y como la vestimenta que usaban era una vestimenta de una sola costura, o sea, un vestido, por así decir, cada vez que levantaba para correr, se mostraba parte de su pierna. Yo me imagino a los vecinos mirando al padre del hijo pródigo. Uy, qué vergüenza, qué bochorno, ese padre mostrando la pierna como le estamos viendo. Pero el padre dijo: no me importa la vergüenza que tengo que pasar, yo voy por mi hijo. No me importa lo que diga el vecino, yo voy por mi hijo. Eso mismo dijo el padre allá en las alturas. No me importa que tenga que mandar a mi propio hijo para salvar a mis otros hijos. Y aunque en este pasaje bíblico se presenta a un hermano mayor que no cumplió su papel de proteger la familia y de salvar a su hermano, yo quiero que sepas que tú tienes un hermano mayor
que sí se alegró cuando tú volviste a la casa. Ese hermano mayor es Cristo Jesús. Aunque el hermano mayor de este pasaje bíblico no quería que el hermano menor regresara, tu hermano mayor, que es Cristo Jesús, te espera siempre con los brazos abiertos. Tu hermano mayor derramó su sangre en la cruz por ti. Tu hermano mayor te redimió con su sangre y venció a todos tus enemigos al resucitar al tercer día. Yo tengo un hermano mayor que se llama Cristo Jesús. ¿Alguien puede darle un aplauso a nuestro hermano mayor? Señor, gracias te doy. Padre, gracias porque nos recibes en casa. Gracias porque nos pones el anillo con la firma de la familia. Nos das autoridad. Padre, gracias porque mataste el becerro engordado que estaba reservado para grandes momentos. Gracias por decir que es un gran momento el que yo esté en tu casa. Dele gracias al Señor. Padre, gracias porque me pusiste sandalias. Y las sandalias solo la tienen los hijos. Los esclavos andan descalzos. Me aceptaste como un hijo tuyo otra vez, Señor. A pesar de haberlo malgastado todo. Padre, gracias porque yo quería tan solo ser un jornalero. El jornalero trabaja día a día y no vive en la casa, sino que va por unas horas determinadas a trabajar en la casa. Pero me dijiste que no, que el ADN que tengo dentro de mí no es ni de esclavo ni de jornalero, sino de hijo. Tú tienes el ADN de hijo, de hija del Señor. Deja de estar comiendo algarrobas. Las algarrobas no son comida para los hijos. Las algarrobas no son para ti. Deja de estar andando descalzo. Descalzo andan los esclavos. Tú eres hijo. Ponte el calzado con el apresto del evangelio. Deja de andar desnudo. Los hijos no andan desnudos. Los hijos andan con vestimentas de hijo. Por eso le puso una nueva vestimenta al llegar este hijo a la casa. Quédate en la casa, te dice el Señor. Repita conmigo: yo me quedo en la casa. Quiero escucharte: yo me quedo en la casa. Yo me quedo en la casa. Yo me quedo en la casa. Come on, yo me quedo en la casa. No me moveré de aquí. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.